Entre el 1 y el 12 de diciembre, nuestro país será sede de la cita más importante del mundo para luchar contra el cambio climático, la COP20. ¿Pero qué significa y cuál es su objetivo? Conózcalo a continuación. La COP es la conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Cuenta con 195 países firmantes. Se les llama partes a los países miembros de esta convención. El Perú la firmó en el año 1992 y entró en vigencia en 1994. Su primer logro notable fue la firma del Protocolo de Kioto. La 20ª edición se realizará en Lima entre el 1 y 12 de diciembre del 2014. Esta será una oportunidad de promoción del Perú a escala internacional, ya que pone al país en la ventana del mundo para mostrar su compromiso ambiental. Esta conferencia internacional buscará establecer lineamientos para impedir la intervención poco sostenible del ser humano en el sistema climático, es decir, que los países integrantes logren estabilizar o reducir sus niveles de emisión de gases de efecto invernadero y de contaminación. Esto permitirá que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, se asegure la producción de alimentos y se logre un desarrollo económico de manera sostenible, sin perjudicar nuestro medio ambiente. La Tierra es como un gigantesco invernadero, porque es un lugar en el que se mantienen las condiciones de temperatura, humedad y otros factores que hacen posible el cultivo de plantas y la vida misma. Por ello el logo de la COP20 tiene un significado muy representativo al mundo de hoy. Son 20 aros que simbolizan las 20 COPs, digamos esta es la número 20. Y los colores simbolizan justamente lo que estamos tratando de lograr, ¿no? Que esa gama vaya de rojo al azul, ¿no? Que vaya bajando el calentamiento, ¿no? Para luchar contra este calentamiento excesivo, debemos cambiar nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, usando más el transporte público, sembrando árboles, reciclando la basura, cuidando el agua o comprando productos hechos en nuestros lugares de origen. En esta oportunidad, el Perú, al ser el anfitrión, se convierte en el tercer país de América Latina, donde se realizará un evento de gran magnitud. En Argentina ha habido 2 COPs y ha habido una en México, ¿no? Pero este sería el tercer país y además un país que es bastante vulnerable al cambio climático, ¿no? Entonces sí hay un entusiasmo por parte de la región de que sea el Perú el país anfitrión, ¿no? Este encuentro será una edición preparatoria para los acuerdos globales que se tomarán pensando en el futuro de la humanidad el próximo año en Francia, cuando el Perú entregue la presidencia. Por lo pronto, con la COP20 en nuestro país, uno de los grandes logros es que ahora se está poniendo mayor preocupación en los temas relacionados al cambio climático. Estamos poniendo el tema del cambio climático en las agendas de todos los sectores, eso está ya ocurriendo, y estamos poniéndolo también en la agenda del gobierno, frente a las expectativas de la sociedad civil, privados y otros que también empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar con el cambio climático? Y las firmas, los privados, los indígenas, los grupos sociales, las ciudades, ¿qué nos va a pasar? Si desea tener más información de todo lo que se viene realizando en el marco del evento central, en el que 195 países del mundo se reunirán en Lima del 1 al 12 de diciembre para debatir sobre qué pasará con el medio ambiente y qué medidas tomarán, usted puede ingresar a www.cop20.pe. Climático es un concepto que tiene 5 elementos, que es fundamental tener en cuenta porque cuando lo entendemos, uno sabe exactamente, entiende la complejidad. Cambio climático es el incremento de la temperatura promedio del planeta. Esto quiere decir que el planeta ha tenido siempre una temperatura promedio y se está incrementando. Hoy día se entiende que desde que se inició la revolución industrial se ha incrementado en 0.85 grados. La ciencia nos dice que hacia finales de este siglo, es decir, al 2100, no debe pasar o no debe ir por encima de 2 grados centígrados. Pero nuestro comportamiento actual llevaría a que fuese 3.7 y esto tendría consecuencias climáticas catastróficas. Entonces hay un tema de incremento de temperatura promedio del planeta. El segundo elemento es ¿qué causa eso? La mayor emisión y mayor volumen de gases de efecto invernadero.
Y es muy importante que los televidentes sepan que los gases de efecto invernadero son 6. El más importante por su volumen es el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono o CO2 se emite por la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, o también por la deforestación, porque los árboles retienen carbono y al talarlos lo liberan. Este mayor volumen de gases de efecto invernadero está generando el calentamiento global. El siguiente es el metano. Una tonelada de metano calienta como 21 de carbono. El tercer elemento, desde el inicio de la revolución industrial. Y eso te lleva a entender que en su mayoría, a nivel mundial, el problema está en que las fuentes de energía queman combustibles fósiles. En el caso peruano, la deforestación emite carbono. Emitimos poco, pero tenemos que cortar esa fuente de emisión. El cuarto elemento, causado por el hombre. El cambio climático tiene un elemento central de que es causado por el hombre. Si el hombre lo causa, el hombre debe revertirlo. Y el quinto elemento, que se inicia desde la revolución industrial y que tiene consecuencias climáticas en eventos extremos. Entendiendo, me imagino el televidente va a tener que hacer su tarea y averiguar e informarse un poco más para esos puntos de vista, tratar de ayudarlo y caminar un poco de la mano por estos 5 puntos que usted ha explicado. La COP20, de esos puntos, ¿qué observa, qué ve, qué trabajan dentro de este encuentro? Si el televidente quizás no tiene todavía información, podría explicarnos de la forma más sencilla, ¿qué es la COP20? Correcto. Las COP es las siglas en inglés de Conferencia de las Partes. Y para esto hay que tener en cuenta que el inicio de este debate se dio el año 92, cuando el mundo reunido en Río de Janeiro en 1992 decidió suscribir una convención llamada la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta convención lo que pretendía y pretende es enfrentar el problema sustentado en información científica que desde los años 80 el panel intergubernamental de cambio climático, conformado en especial por meteorólogos, le estaba dando a los decisores políticos. Entonces en el 92 se suscribe esta convención y se decide que anualmente se reúnan los estados parte de la convención para ver no solo la implementación de la convención, sino los ajustes que pudiese requerir las normas complementarias. Por eso la primera COP se realiza en Berlín el año 1995, 3 años después se celebra la COP3 en Kioto y se suscribe un protocolo, que es un elemento complementario de la convención, que establece por primera vez una obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un periodo de tiempo a cargo de los países desarrollados como única manera de poder parar las consecuencias del cambio climático. Es obvio, Katia, que si el problema se causa por el mayor volumen de gases de efecto invernadero, lo importante es cortar las fuentes de emisión humana. Y acá permíteme decirle algo a los televidentes para no generar confusiones. Los gases de efecto invernadero existen naturalmente en la atmósfera, es más, son fundamentales porque hacen que el clima de la Tierra sea templado. El problema está causado por el mayor volumen de gases de efecto invernadero que emite el hombre en sus actividades cotidianas, en la generación de energía, en la quema de bosques, etc. Entonces Kioto estableció por primera vez este compromiso del mundo de reducir. Se fue, pretendía la COP de Copenhague suscribir un... fracasó Copenhague. Entonces se lanzó un nuevo proceso orientado a que el 2015, o no más tarde de 2015, tengamos un nuevo acuerdo climático. Eso es la evolución de las COPs, y por eso la COP20 en Lima significa que es la 20ª conferencia. Lo que tiene que hacer es avanzar en esta negociación de Estados para que establezcamos un compromiso claro y con altísimo nivel de ambición, y reconociendo el sentido de urgencia podamos reducir estas emisiones de carbono o gases de efecto invernadero. Pero a su vez ha sumado un concepto que es fundamental para un país como el Perú. No solamente es mitigación, es decir, reducir los gases, es también adaptación. Es decir, cuál es la agenda de un país como el Perú, que tiene que adaptar su economía, sus grupos humanos y sus actividades económicas a las consecuencias del cambio climático. Y es a su vez reconocer la vulnerabilidad. ¿Por qué los países somos vulnerables al cambio climático? Entonces, en la COP se discute alrededor de estos 3 grandes temas y obviamente algunos otros mecanismos que son fundamentales para lograr que se cumpla el propósito. Financiamiento, es decir, quién tiene que poner dinero sobre la mesa para cumplir con las acciones. Se discute también el tema de tecnología, construcción de capacidades. Se discute el tema del rol de los bosques en toda esta estrategia de reducción de carbono y muchos otros temas. Entonces la COP20, resumen, es una reunión de gobiernos con participación de organizaciones observadoras orientada a lograr
avances en la negociación para contar con un nuevo acuerdo climático que establezca las reglas a las que el mundo se va a someter para parar las consecuencias del cambio climático.